Bueno, a manera de introducción, es importante comprender algunas definiciones. Primero, el término exégesis, ¿ya? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de exégesis bíblica? Porque uno puede tener exégesis de otro tipo de documento, documentos de exégesis de pautas musicales, documentos de exégesis de aritmética, documentos de exégesis de todo material que pueda ser estudiado, de toda materia que pueda ser estudiado, usted puede hacer exégesis. Entonces, el término exégesis viene del griego, y ahí tenemos la palabra griega, exégesis, que literalmente significa guiar hacia afuera, ¿ya? O sea, el sentido de la exégesis es sacar, llevándolo al plano bíblico, del texto bíblico, sacar la información que está en ese texto. La exégesis busca conocer el entorno del autor literario, es decir, el ambiente, eh, dónde está el autor, ¿ya? Este autor que escribe esta exégesis, que investiga, ¿dónde está? ¿Cuál es su contexto en esa fusión de horizontes, por así decirlo? Del autor que escribe el texto, ¿ya? Que nosotros vamos a exegetizar, y de ese que luego va a tomar el texto para tratar de sacarle sentido para nuestro hoy. Entonces, en simple, la exégesis busca conocer el entorno del autor literario, es decir, del agiógrafo, del que escribió el texto que vamos a exegetizar. Es decir, ya sea Pablo, ya sea Pedro, ya sea Juan, ya sea Isaías, ya sea Jeremías, ya sea Ezequiel, ya sea Daniel, el que sea, la exégesis busca conocer el entorno, el ambiente de ese autor, los motivos por los cuales escribió los textos bíblicos, sus destinatarios, a quién le escribió, el momento histórico que está viviendo. Son la nación libre, están recién formándose como en los días de Josué, ya son una nación como en los días de David, vuelven del cautiverio como en los días de Edra. Entonces el momento histórico es importante para la exégesis. También la exégesis busca descubrir y explicar qué significó el texto o mensaje en su momento para los destinatarios originales. Muy importante. La exégesis busca guiar hacia afuera, sacar hacia afuera el conocimiento, descubrir, explicar qué significó el mensaje que proclamó o escribió el autor. ¿Ya? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? Ya sea la iglesia de Tesalonicense, la iglesia de Corinto, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Busca entonces comprender este tipo de cosas. Cuando Dios inspiró cada texto de las Escrituras, tenía un mensaje que comunicar. Y eso es lo que queremos analizar, el mensaje que Dios ha querido comunicar a través del mensaje escrito que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No queremos sacar o agregar ideas propias, ni sacar conclusiones que no estén expresadas en el texto bíblico, sino sacar fuera, ¿no es cierto?, lo que ya está en el pasaje, dice Richard Ramsey. O sea, lo que uno quiere, como estudioso de la palabra, lo que uno busca es qué dijo Dios a través del texto escrito, cómo lo entendieron los destinatarios, ¿no es cierto?, que recibieron el mensaje, cuál era el ambiente, cuál era el momento histórico que se estaba viviendo, ¿ya? Entonces, la exégesis tiene que ver con la comprensión del mensaje, con lo que Dios habló en el pasado, a través de un siervo, un profeta, un apóstol, lo que sea. Dios habló en el pasado y quiero entender a través de la exégesis qué Dios habló en el pasado a través del autor y cómo lo comprendieron los que recibieron ese mensaje. Por lo tanto, cuando usted y yo vamos a la Biblia, no podemos llevar nuestras ideas, nuestra concepción, nuestra explicación, nuestros pensamientos, sino que tenemos que sacar a través de, ¿no es cierto?, herramientas que vamos a aprender, sacar y extraer el conocimiento que está en ese mensaje.
Nilson Tovar y después John Pacheco. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Profesor, bueno, unas conclusiones que saqué de la clase, profe. Bueno, usted me corrige si estoy impreciso en eso. Y al final una pregunta. Profesor, las conclusiones que pude sacar, número uno, eh, con esta clase de hoy, profesor, creo que tengo más claro los conceptos de lo que es la exégesis, la hermenéutica. Y creo que con esta clase, digamos, de alguna forma usted mostró todo el proceso que uno debe llevar, digamos, porque bueno, aquí la mayoría somos predicadores, aquí hay pastores, pero profesor, es que el problema de la gente, de la mayoría de las personas, de los hermanos, es que se cree que simplemente es abrir la Biblia, pero no es, pero se omite este proceso, este trabajo que hay que hacer. O sea, es decir, primero hay que hacer una exégesis, luego hay que hacer un trabajo de hermenéutica y luego entonces hay que hacer el trabajo de homilética. Es, por poner una comparación, es como cuando yo soy un chef, preparo la comida, una cosa es preparar la comida, los procesos de cómo preparar la comida, y ya la homilética es emplatar, saber presentar esos alimentos que se está preparando. Y profesor, yo creo que muchas personas eh, eh, están, digamos, de alguna forma desestimando el tema este de lo que es la hermenéutica y el exégesis y la importancia que esto tiene, profesor. Entonces, la otra conclusión, profesor, a la que yo llego cuando usted empezó a exponer la clase, profesor, no se puede hacer exégesis sin tener en cuenta, digamos, los lenguajes originales. Es decir, siempre hacemos exégesis desde las traducciones, pero creo que no se puede hacer una buena exégesis, profesor, sin tener en cuenta los lenguajes originales. Por eso usted en la bibliografía que colocó hablaba de las herramientas que vamos a trabajar para el tema de poder abordar los lenguajes originales. Y aquí viene mi pregunta. Profesor, entonces cuando hablamos de hermenéutica, la hermenéutica, digamos, es digamos, lo que me va a permitir a mí, habiendo hecho el trabajo exegético de entender qué era lo que había en la mente de los primeros oyentes y luego tomar esa información y dar la aplicación al siglo XXI. O sea, es decir, la hermenéutica es ese puente, profesor, es lo que me hace a mí que yo pueda aplicar esa enseñanza a mi vida. Esa es mi pregunta, profesor. No lo puedo explicar mejor como usted lo ha dicho. Eso es. La gente confunde exégesis con hermenéutica y piensan que es lo mismo. Y son dos caras de una misma moneda, pero dos caras distintas. Se relacionan, se necesitan. La exégesis me hará escarbar, investigar y comprender qué dijo el autor, qué entendieron los destinatarios y cuál fue el mensaje en el pasado. La hermenéutica con otros métodos, ¿no es cierto?, hermenéutico, me dirá, interpreta de esta manera o de esta otra manera, para que saques el mejor mensaje y provecho para el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ambos tienen métodos, ambos tienen sistemas de cómo acercarse al texto para tratar de entender desde la exégesis lo que Dios dijo y desde la hermenéutica lo que Dios me dice hoy. Lo que Dios dijo en el pasado y lo que Dios me dice hoy, a través de ese mensaje que se dio desde el autor a los destinatarios, ¿no es cierto?, con las aplicaciones hermenéuticas para nuestro hoy. No es lo mismo exégesis que hermenéutica. Son cosas distintas. Exégesis, lo que Dios habló en el pasado. Quiero entenderlo, quiero conocerlo, quiero captar lo más cerca posible el sentido de lo que Dios dijo a través de el mensajero del autor o del profeta, del apóstol o del que haya sido. Pero también, como decía ahí en una lámina, estos serían como huesos del pasado que si yo no le doy una comprensión
y una interpretación, porque eso es la hermenéutica, la interpretación, una interpretación para el día de hoy, tendría un conocimiento solo del pasado, de un mensaje que Dios dio en el pasado, a gente del pasado, como un mero conocimiento, pero yo necesito más que eso. Yo necesito que ese conocimiento del mensaje del pasado me hable a mí, me entregue a mí un mensaje para mí hoy, desde ese mensaje del pasado. Y eso lo obtenemos desde el puente hermenéutico. Por eso que los estudiosos hablan de la triada virtuosa para los predicadores. La triada virtuosa sería exégesis, punto uno, punto dos, hermenéutica, y cuando yo he comprendido el mensaje del pasado y lo puedo traer como palabra de Dios que me habla en mi presente, entonces esa información yo la organizo y la predico desde la homilética. ¿Mm? Esa sería la triada virtuosa. Profesor, o sea ¿Sí? que allí con lo que usted acaba de decir, dos cositas y ya con esto termino. Con lo que usted acaba de decir, entonces allí estamos tocando el tema de lo que es de que la Biblia es un libro actual. A pesar de que fue escrito hace mucho tiempo, entonces ahí se hace relevante con estas herramientas que usted nos está enseñando, de hermenéutica, de exégesis y de homilética. Entonces allí podemos, digamos, con estos tres elementos nos están mostrando que la Biblia es actual, muy actual para cualquier momento, para cualquier ocasión. La Biblia sigue siendo actual y seguirá siendo actual. Profesor, eso y un favor, profesor, ¿qué podría usted, después de esta primera clase hermenéutica, decirle a los predicadores, a todos aquellos pastores que enseñan la palabra de Dios, cuál es su consejo, profesor, después de haber dado esta primera clase de hermenéutica, de exégesis? ¿Qué podría usted, qué mensaje podría usted compartirnos en esta noche? Porque quiero compartirlo en las redes sociales, profesor, porque es importante que la gente sepa que esto es importante estudiarlo. Bueno, lo que yo pudiera decir con respecto a la exégesis es que nos ayuda a conseguir, a encontrar el mensaje original, el sentido del mensaje original que Dios proclamó a través de su mensajero. Llámese un apóstol, llámese un profeta, o el que Dios haya utilizado en los textos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, se evitan muchos errores, muchas malas interpretaciones, muchos pensamientos subjetivos, muchos prejuicios personales al tomar la palabra de Dios y leerlo con los lentes de mi prejuicio, de mi pensamiento, de mi idea, y no comprender el mensaje que realmente está escrito, sino que yo hago exégesis, eisegesis, es decir, yo introduzco mis pensamientos, mis ideas, mis prejuicios y le hago decir al texto lo que yo creo que dice. En cambio, la exégesis me lleva por un camino en que el texto habla, en que la palabra de Dios habla, dando el mensaje al pasado, ¿no es cierto? Y trayendo aplicaciones hermenéuticas a nuestro presente. Por ejemplo, tenemos la transfiguración. Vamos a ir muy rápido en esto, desde el contexto histórico, estamos hablando de 2000 años atrás, en qué género literario está, en el género literario evangelio, ¿no es cierto? Está en Mateo, Marco y Lucas la transfiguración, lo vamos a tomar desde Marcos, capítulo 9, y en la transfiguración encontramos relatos más o menos del verso 1 al verso 10 de la transfiguración de Cristo. Si hacemos dentro del método histórico crítico el análisis de las palabras relevantes que hay en el texto, la palabra transfiguración ahí es relevante y viene la palabra griega metamorfó, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la palabra castellanizada metamorfosis, que tiene el sentido de que una realidad interna se manifiesta externamente. Ese es el sentido de la palabra metamorfosis, que una realidad interna, ¿no es cierto?, se manifiesta externamente. ¿Y qué ocurrió en la transfiguración, en la metamorfosis de Cristo? Lo que ocurre ahí es que la realidad interna, su deidad, su divinidad,
como dirá Colosenses 2:9, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, en la metamorfosis de Cristo, lo que aparece es que la realidad interna se manifiesta externamente en su cuerpo y por lo tanto su cuerpo comienza a resplandecer, comienza a brillar. Hay un fulgor divino, está rodeado de gloria y de majestad. Entonces, ¿qué ocurre en ese monte hace 2000 años atrás? Hay una realidad interna que se manifiesta externamente ante los ojos de los discípulos Pedro, Juan y Jacobo. Ok, lo entiendo desde este simple y rápido acto exegético, pero ¿qué me dice a mí eso? A través del método hermenéutico, ¿no es cierto? Uno entiende que el principio y la aplicación es que nosotros como cristianos también tenemos una realidad interna que debe manifestarse externamente, que tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si tenemos la vida de Dios, el Espíritu de Dios, esa realidad interna que tenemos nosotros y que no tiene el mundo, entonces esa realidad interna tiene que manifestarse externamente, tiene que haber un cambio externo porque tenemos una realidad interna. Entonces la realidad interna del cristiano se hace ver en un cambio externo en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de comportarnos, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de vivir, como dirá Pedro, santos en toda vuestra manera de vivir, porque tenemos una realidad interna que debe manifestarse externamente, como en la iglesia de Antioquía, que la iglesia de Antioquía se le llama por primera vez cristianos a los discípulos. ¿Por qué? Porque externamente manifestaban, ¿no es cierto?, las características y las cualidades de Cristo, imitaban a Cristo. Entonces, ahí rápidamente podemos dar un ejemplo muy sencillo, con algunos pasitos nomás del método histórico crítico, de cómo uno tiene que hacer exégesis para luego dar una buena interpretación hermenéutica para nuestro hoy, una aplicación hermenéutica para nuestro hoy, una aplicación interpretativa para nuestro hoy. ¿Mm? Espero haber podido ayudar un poquito ahí y que todos necesitamos entonces hacer una buena exégesis. ¿Ya? Hay palabras relevantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en cada relato y por lo tanto es necesario, ¿no es cierto?, el método histórico crítico para ver qué del texto debe estar y qué no debe estar para depurarlo, para limpiarlo. Y ya otros lo hicieron por nosotros. Es cosa que tomemos esos estudios, esos documentos eruditos y especializados, y a través de ello vamos entonces nosotros profundizando, investigando, limpiando el texto y sacando el mensaje importante para ellos y para nosotros.